tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por dejarnos entrar en vuestros hogares una vez más en esta tarde. Esta tarde terminamos esta serie denominada o llamada Grandes Éxitos. Hemos estado en esta serie por 8 semanas. Ha sido una serie que nos ha traído buenos resultados, pero también esperamos que traiga mejores resultados. Es una serie práctica, una serie de mensajes que esperamos que nos ayude en la vida diaria. Y nos ha traído ciertamente ciertos desafíos que tenemos que hacer ciertos ajustes en nuestra vida, en lo que hemos estado hablando en esta serie por 8 semanas con el día de hoy. Así que esta tarde terminamos. La próxima semana vamos a retomar Primera de Juan y esperamos terminar Primera de Juan en lo que resta del año. Esta canción de esta tarde fue lanzada ya por el 1981. Yo tenía obviamente 9 años de edad. Y el tema de esta canción se llama No dejes de creer. No dejes de creer. Entonces, basado en ese título de esta canción, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la fe. La fe creo que es una especie, algo muy importante dentro de lo que es las Escrituras. Y cuando hablamos de la fe, ¿qué es lo primero? ¿Qué personajes vienen a su mente cuando usted escucha la palabra fe? Obviamente que nos recuerda a ciertos personajes en la Biblia, y quizás cada personaje que es traído a la escena en las Escrituras también tuvieron crisis de fe, tuvieron momentos difíciles en su vida para creer o para seguir confiando en lo que estaba por pasar. Así que esta tarde vamos a ir un poquito más a fondo quizás de esto, y vamos a hablar quizás de más fe que creer, más fe que creer. Y como dijimos al principio, no vamos a estar hablando de la canción, no es el interés de hablar de la canción. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios, de lo que dice la Escritura sobre este tema. Y por supuesto, la fe es una gran parte de la Biblia, así que por eso vamos a hablar acerca de la fe. Y cuando hablamos de la fe, siempre nos lleva a la memoria ciertos personajes en la Biblia. Por ejemplo, si usted tiene a su mano, y espero que tome su Biblia en estos momentos porque vamos a estarla usando durante el mensaje, pero en el capítulo 11 del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos presenta una lista de personajes muy interesante, ¿verdad? Comenzando, por ejemplo, con Abel, Enoc, Noé, Abraham y todos estos personajes de esa lista. Algunos llaman esto la lista de el Salón de la Fama de Dios. Entonces es unos personajes sobresalientes sobre la fe. Y lo interesante de esto es que creo que cada historia de la mayoría de estas historias tiene un mensaje subyacente ahí, un mensaje que implica algo. Y ese mensaje subyacente en todas las historias que están ahí, estos personajes grandes de la fe, es no dejes de creer. Porque cada uno de ellos tuvieron su propio desafío en cuanto a la fe. Hoy esta tarde vamos a estar basados en un capítulo, un versículo, una porción de la Biblia bastante grande, larga, y vamos a estar basados en Marcos capítulo 9, los versículos 14 al 29. Son varios versículos que le vamos a dar lectura en esta tarde, así que toma tu Biblia, por favor. Y vamos a comenzar, y bajo el título, ¿verdad? No dejes de creer. Este es un desafío. Es un desafío para el día que te puede ayudar el día de hoy, pero que viene con repercusiones para el día de mañana. Es importante, especialmente en la cultura que estamos viviendo y todos los ataques filosóficos y religiosos del día de hoy. Es necesario que los creyentes tengamos este ánimo de poder seguir adelante creyendo. Sigue creyendo. Entonces, los primeros versículos que vamos a leer son los versículos 14 al 15. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús,
Todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Ahora, esta historia de Marcos está también en el libro de Mateo capítulo 7 y en Lucas capítulo 9, pero Marcos registra más detalles sobre esta historia y por eso vamos a estar basados allí en esta historia. Antes de proseguir y entrar directamente a lo que nos trae esta tarde, déjenme darles un pequeño antecedente de lo que está pasando. Los versículos antes de estos hablan de que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Santiago y se los llevó a un retiro espiritual, ¿no? Les llevó aparte a una montaña y dejó a los otros discípulos obviamente en el valle. Entonces, cuando llegaron allá a la montaña, estos discípulos tuvieron la oportunidad de ver y experimentar un evento asombroso donde Jesús experimentó lo que era la transfiguración que habla la Escritura en los versículos anteriores a estos. La transfiguración. Y inmediatamente que Pedro y los otros discípulos vieron lo que estaba pasando, la Biblia dice que se apareció ahí a Moisés y Elías. Entonces lo primero que ellos pensaron en su mente es: Señor, ¿nos permites construir unas tres casitas o tres chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Entonces era la discusión de ellos. Querían luego querían quedarse allá arriba en la montaña. Entonces esto es importante. Vemos a Jesús llevando a Pedro a este retiro y donde ellos experimentan esta experiencia extraordinaria de la montaña, ¿no? De lo más alto. Y esto pudiéramos hablar de que a veces nosotros podemos experimentar momentos altos en nuestra fe, en nuestro ánimo, en nuestras ganas de seguir adelante, y estamos literalmente en la montaña, en la parte alta, en la cima de nuestra fe, en la cima de nuestras experiencias. Esto estaba pasando con los discípulos. Obviamente dejaron a los demás allá en el valle, allá habían quedado los otros discípulos. Entonces, al experimentar ellos este asombro, ellos decidieron o querían quedarse ahí arriba. Hay un escritor llamado Daniel Akin, y este tiene una declaración muy importante sobre este evento de la experiencia de los discípulos y de Jesús en la gran transfiguración. Y esto es lo que dice Daniel en cuanto a esto. Dice: las experiencias de la cima de la montaña son maravillosas y las necesitamos de vez en cuando para nutrición espiritual y la recarga de nuestras baterías espirituales. O sea que esa experiencia de la montaña, esa experiencia maravillosa, sobrenatural de la montaña, la necesitamos nosotros en nuestra vida espiritual para recargar las baterías. Y luego sigue diciendo: sin embargo, dice, Dios nunca tuvo la intención de que nos quedáramos ahí. Recuerden que los discípulos dijeron: vamos a hacer una chocita, aquí nos quedamos. Queremos disfrutar de esta presencia, queremos disfrutar de este evento asombroso. Y luego dice: Él quiere que aquí abajo prediquemos y ministremos a los heridos y a los que sufren. Él quiere que vivamos y sirvamos a personas reales, devastadas por el estragos de la caída y del pecado. Y como agentes de amor y de redención, vamos en su nombre con la promesa de su presencia. Esto tiene es muy instructivo para cada uno de nosotros. Estos tres discípulos querían quedarse allá en la montaña experimentando lo maravilloso de la montaña, de la experiencia que ellos estaban viviendo. Pero había trabajo que hacer. Trabajo que hacer allá en el valle, donde Dios los había llamado. Fueron llamados y ordenados para que fueran a lidiar con el caos del valle, de la ciudad, del pueblo. Esto también es instructivo también para nosotros. Hoy podemos seguir reunidos quizás en el templo y podemos reunirnos con otros hermanos y seguir experimentando esa maravillosa presencia, ese momento asombroso y maravilloso con Dios. Pero también Dios quiere que vayamos nosotros al valle y prediquemos y enseñemos y ministremos a personas reales con necesidades reales. Digo esto con tristeza en mi corazón, que en la cultura que estamos viviendo o que está viviendo la iglesia hoy, casi el 80% de los creyentes de la iglesia
o los creyentes están buscando simplemente una experiencia extraordinaria. Y si quieren quedar solamente con esa experiencia extraordinaria y quedarse literalmente allá en la montaña, en lo alto, experimentando lo maravilloso, pero no tienen la intención de bajar de la montaña y enfrentar el caos de las necesidades y el dolor y el pecado de la gente y ministrar a la gente ahí abajo. Hay gente que está buscando simplemente esas grandes experiencias. Los discípulos estaban en este mismo contexto. Ahora es importante esto, pero nuestro Señor nos ha llamado a nosotros a que sí tengamos esos momentos especiales delante de la presencia de Dios, porque son buenos para usted, pero también te ha llamado a ministrar a la gente que está sufriendo del pecado. Hoy en día se llama este tipo de conducta, se llama la conducta o la cultura del consumismo, o la cultura, también se le llama la cultura del espectador. Porque aquí la gente está buscando simplemente esas experiencias trascendentales, esas experiencias extraordinarias. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a servir en el caos en el que estamos viviendo. Veamos qué pasa entonces cuando bajan de la colina o bajan de la montaña. En Marcos 9:16 dice, Jesús pregunta, ¿qué están discutiendo con ellos? Les preguntó el maestro. Respondió un hombre dentro de la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se queja y se queda regido. Les pedí a tus discípulos que le expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. Este es un hombre que está dentro de la multitud. Este padre vino a Jesús por ayuda, pero solo encontró a los alumnos del maestro, a los discípulos. Estos discípulos debieron tener la capacidad de poder ayudar a este joven y expulsar de él estos demonios, porque Dios ya les había dado autoridad a ellos antes. Ya lo habían hecho antes, aún antes, incluso que Jesús no estaba con ellos. Ellos tenían historial ya de echar fuera demonios y de sanar la gente de grandes milagros de estos hombres. Mire lo que dice la Biblia. Porque los discípulos en realidad fallaron en curar a este muchacho, en ayudarlo en expulsar este demonio de este joven. Y aquí es donde le digo yo que los discípulos tenían experiencia. Mire lo que dice Marcos 3:15. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. Les había dado autoridad. Entonces, en Marcos 6:13 dice, también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Entonces, estos discípulos tenían la capacidad de poder ayudar a este joven, pero no pudieron ayudarlo. No pudieron ayudarlo. Entonces los discípulos fallan. Estos demonios sabían lo que realmente les venía. Noten lo siguiente, lo que dice el versículo 19 y 20. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal manera al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Los demonios sabían lo que les esperaba cuando vieron a Jesús frente a ellos. Los demonios van a hacer todo lo posible, en este caso, en los momentos que les quedan, para tratar de destruir con toda su fuerza a este muchacho que habían estado atormentando o había poseído por ya mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo. El pasaje dice que desde niño había sufrido esto. Ahora, los demonios van a hacer todo lo posible para destruirlo, pero miren lo que dice el versículo 21 y versículo 22. ¿Cuánto tiempo hace? Preguntó Jesús. ¿Qué pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y aquí viene una palabra clave.
Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí hay unas palabras claves que vamos a hablar en esta tarde y más adelante vamos a regresar otra vez a este pasaje específico para hablar un poquito más sobre estas palabras claves que hay allí en este versículo 21 y 22. El papá y el joven dicen, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Escúchenme bien. Esto es importante cuando nosotros venimos a buscar al Señor. El hombre está buscando desesperadamente esta ayuda. Y luego el versículo 23-24 dice, ¿cómo que sí puedo? Le pregunta Jesús. Claro que Jesús podía ayudarlo. Ya había hecho muchos milagros y los demonios se sujetaban y obviamente que le tenían temor. Y no tenían lo que dice Jesús. Para el que cree, todo es posible. El versículo 24 es clave en esta historia. Dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y viene una declaración que es poderosa en este pasaje. Y dice, ayúdame mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Un hombre estaba en una oración. Esta es una oración que yo he hecho incluso muy seguido. Ayúdame en mi poca fe. Dios, dame la fe para creer en esta situación que puede ser solucionada. Señor, dame la fe para poder creer que tú puedes hacer algo. Y esta fue la petición y la oración de este hombre. Porque mire, incluso la fe aún para creer en Cristo es dada por Dios, es un regalo de Dios. Y yo doy gracias a Dios por ese regalo que Dios nos dio para poder creer en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, 8, 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. Así que aún ese hecho de poder creer en Dios es un regalo, esa fe para creer en Cristo es un regalo de nuestro Dios. Así que yo le doy gracias a Dios por darme esa fe para poder creer en Él. Una fe que debemos y que pueda confiar en ti como Señor y Salvador. El versículo 25 es un versículo interesante en este pasaje. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, o sea, que se juntó mucha gente, reprendió al espíritu maligno y el espíritu sordo y mudo dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Esto es significativo aquí. Te ordeno que salgas de él. Y nunca vuelvas a entrar. Esta parte me encanta, me gusta aquí, porque cuando Dios libera para siempre. Cuando Dios va a traer libertad a alguien, lo va a hacer para siempre. Así que de la misma forma, cuando Dios te salva para siempre. Y este hombre, y este papá y este hijo no tenían que preocuparse más de que el Espíritu volviera a él otra vez, dice, porque la orden de Jesús fue, no jamás vuelvas a entrar en él, nunca más vuelvas a entrar en él. Ese es el poder de Dios obrando, y esa fue la orden de Dios. Y cuando Dios te libera para siempre. Escúchame bien. El versículo 26-27 dice, el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. ¡Qué maravilloso esto! El muchacho se puso de pie, se levantó y pudo descansar. Y pudo ser liberado. Y por primera vez este muchacho va a experimentar la paz, la sanidad en su vida. Fíjese el versículo 28 y 29.
Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Escúchenme una cosa. Esta es una historia poderosa de este niño que estaba poseído por demonios por muchos años, no sabemos cuántos años. La explicación del padre es que el muchacho, los demonios habían llevado a este muchacho, le daban convulsiones e incluso lo llevaban a caer en el agua o en el fuego para que muriera. Es una historia extraordinaria para que este hombre con esta gran necesidad y viendo que el muchacho está sufriendo, él va buscando esta ayuda y los discípulos desafortunadamente no pudieron curar a este joven, aun cuando ellos, como dijimos en principio, ya tenían alguna especie de experiencia para poder hacer este tipo de milagro. Jesús lo hace y el joven vive. Esa es la historia que nos ocupa en esta tarde. Pero quiero regresar, como dije en principio, a esas palabras clave que estamos hablando ahorita, las dos palabras importantes que vienen siendo nosotros y sí, ¿ok? Estas son las palabras importantes, nosotros y sí. La palabra y sí refleja incredulidad, refleja incertidumbre, refleja falta de fe. Y sí, escúcheme bien. Y vamos a regresar a algunos pasajes, como dije en principio, vamos a regresar a algunos pasajes. El primero que vamos a regresar al versículo 22. Dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlos. Sí, mire, si puedes hacer algo por él. Si puedes hacer algo por él. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Papá e hijo, los dos tenían dolor, los dos estaban sufriendo. El niño estaba sufriendo por ser poseído por los demonios que lo torturaban y hacían que tuviera este tipo de convulsiones. Pero como padre, y usted y yo sabemos que cuando vemos sufrir a nuestros hijos por alguna enfermedad e incluso a veces por alguna pequeña calentura, sufrimos con ellos y quisiéramos mejor que esa enfermedad tenerla nosotros y no que la tengan ellos. Así que este papá mismo, él siente su dolor porque hay una incapacidad de poder ayudarlo. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos en una situación complicada, a veces quisiéramos ayudarlo. Podría ser un dolor físico, podría ser, lo ves que está tomando decisiones equivocadas los hijos, o están en una relación que no les conviene, o quizás al verlos sumergidos en algún hábito, o quizás el padre te duele al ver a su hijo que está sufriendo por cualquier situación que sea. Y él dice, la palabra que él usa es, por favor, ayúdanos. Entonces el padre se suplica a Jesús, ayúdanos. Y él se incluye también en esa petición. Pero luego dice, si puedes. Esto refleja incredulidad en él. Y yo incluso me ha pasado lo mismo. Porque ha habido a veces duda e incredulidad en mí cuando estoy pidiendo por algo. Y luego dice, pero luego dice, si me puedes. Podría ser muy fácil decir, por supuesto Jesús lo puede hacer, pero aquí la gran pregunta es, ¿realmente confías y estás seguro de que yo puedo hacer algo por él? Y el hombre dice, claro que creo. ¿Alguna vez has caído, por ejemplo, has lidiado con algo durante mucho tiempo? Has lidiado con un problema por mucho tiempo y has pedido a Dios que te ayude y no has visto respuesta, no has visto éxito.
Y has pedido que te quite ese problema y a medida que pasan los años y no ves resultados, vas perdiendo la fe, vas perdiendo la confianza, vas perdiendo la seguridad y empieza a surgir la duda. Y empieza a surgir la duda. Allí donde está este hombre, había pasado ya muchos años, quizás de alguna forma él había pedido, había buscado ayuda, pero no había encontrado ayuda. Entonces él comienza a tener esta preocupación y esta duda que es normal en muchos de nosotros cuando algo no tiene éxito en lo que estamos pidiendo. Si Él es todopoderoso, ¿por qué no hace que este dolor se vaya? Esas son preguntas que nos hacemos en medio de un escenario donde hemos estado luchando por mucho tiempo con algo y no vemos resultados. La pregunta que viene es, si Él es todopoderoso, ¿no puede hacer que este dolor se vaya? ¿Por qué Él no puede ayudar a romper esta adicción? ¿Por qué Él no puede ayudar a liberarlo de estos demonios, de esta influencia de demonios? Y luego dice, ¿y si puedes ayudarlo? Las dudas que hemos construido, la mayoría de nosotros, es la que a veces nos impide seguir confiando. John MacArthur, este predicador extraordinario, tiene este dicho. Dice, hablando del papá de este joven, dice, así como le suplicó desesperadamente a Jesús que librara a su hijo del demonio, dice, también le suplicó a Jesús que le ayudara con su incredulidad. El Señor no está limitado por una fe imperfecta. E incluso la fe más fuerte siempre se mezcla con una dosis de duda. Aún los más grandes en la fe tuvieron dudas en su vida. Pero aquí lo importante es la súplica de este hombre. Él no solamente va pidiendo ayuda al Señor y le dice, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a creerte. Así como está pidiendo por liberación de su hijo, él está pidiendo que Dios le ayude su incredulidad. Qué petición más honesta. Luego el versículo, miren lo que dice el capítulo 9, versículo 18, y aquí vamos a regresar, ¿verdad? Cada vez que se apodera de él, dice, lo derriba y lo echa espumarajos, cruje los dientes y se queja. Se queda rígido, le pedía a sus discípulos que lo expulsaran y el espíritu, pero ellos no lograron hacer nada. Versículo 28-29 dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron. Como es lógico, ¿verdad? Los discípulos querían saber qué había pasado, qué era lo que había fallado en medio de este asunto. Y Jesús va a tener una respuesta para ellos, es obvio. Y Jesús les contestó, el versículo 28-29, Jesús les va a dar esta respuesta al final del versículo 29 dice, estos demonios no pueden salir si no es con la fuerza de la oración. La clave aquí es la oración. O sea, veamos la situación de ellos. ¿Por qué ellos no pudieron, los discípulos, no pudieron ayudar al muchacho entonces? ¿Por qué no lo pudieron? Ya tenían experiencia, habían hecho. Y tenemos quizás varias cosas, ¿no? Pero una de esas cosas es que dice que la multitud los había rodeado. Es posible que no habían ni orado, no habían buscado de la dirección del Padre para enfrentar el demonio en ese momento. Pero dice que la multitud los estaba rodeando. Y los religiosos estaban incluso burlándose de ellos y les estaban preguntando y estaban contendiendo con los discípulos que estaban tratando de ayudar al muchacho y le estaban metiendo cosas y pues si ustedes son los alumnos, pues qué mentira, ¿no? Entonces comenzaron los discípulos incluso quizás a dudar de que realmente había poder en Dios para liberar y para expulsar los demonios. ¿Cuáles fueron algunos de esos factores que llevaron a que los discípulos fracasaran? Déjenme darle 3 de esos, por favor. Primero, Jesús no estaba cerca de ellos, ¿ok? Y se sentían desconectados.
La realidad era que aunque Jesús estaba, esa era la realidad, que aunque Jesús no estuviera con ellos tenían la autoridad dada por Dios para poder ejercer y sacar los demonios. Esta es la realidad. Pero en ellos sentían una desconexión de Jesucristo. Se sintieron desconectados porque Jesús estaba con ellos. Recuerden que estaba en la montaña ya. Simplemente ellos no se dieron cuenta de que ya tenían esa autoridad. A veces nosotros enfrentamos en la vida a ciertas situaciones con gran incredulidad y creemos que a veces no podemos hacer nada. Pero una de las cosas que nos olvidamos constantemente es que Dios nos ha dado autoridad y dominio sobre muchas cosas por el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, ellos se sintieron desconectados. Segundo, el constante cuestionamiento y discusión en contra de ellos y su creencia en el poder de Jesús comenzó a agotar sus niveles y empezaron a escuchar a la multitud. En otras palabras, el constante acoso y las discusiones y todo lo que estaba, el enfrentamiento que tenían con la gente y los líderes religiosos, ellos comenzaron entonces casi más a discutir y la confianza en el poder de Dios comenzó a disminuir porque ellos comenzaron a escuchar a la multitud. Eso nos lleva a pensar, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento cuando Josué va a reconocer la tierra prometida con espías y un grupo viene, 10 de ellos, de los 12 espías, vienen con una noticia diferente y 2 con una noticia correcta. Entonces la gente, dice la Biblia, que comenzó a escuchar a los 10 espías que traían el mensaje o una historia sumamente trágica y que no podemos hacerlo. Y a consecuencia de eso el pueblo no pudo entrar y no pudieron conquistar la tierra. Entonces tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Entonces escucharon a la multitud. A veces el problema está en escuchar a la multitud, escuchar la crítica, escuchar las cosas que dañan a tu vida y comienza entonces a perder y a dudar de esa fe. La tercera, tal vez se sentían tan cómodos haciéndolo que quizás comenzaron a actuar en sus propias fuerzas. Es muy posible esto. Quizás se han dicho, no, esto, como dicen en inglés, ¿verdad? Esto es piece of cake, ¿no? Esto es un pan comido. Esto es fácil para nosotros. Y comenzaron a tratar de hacerlo de una forma personal, confiando quizás en sus habilidades, confiando quizás en sus capacidades. Pero lo que Jesús le dijo aquí es, estos demonios no van a salir si no es a fuerza de oración, de comunión con Dios, contacto con Dios, de estar aferrados a Dios, porque es el que va a liberar, es Dios. Nosotros solamente podemos ser instrumentos. Así que es posible que ellos comenzaron a sentirse cómodos con echar demonios y toda esa cuestión, sanar, que habían sanidades y comenzaron a actuar en su propia cuenta. Ellos confiaban en su propio éxito exterior para poder hacer este milagro. Y aquí fue donde les falló. Entonces lo que lleva esta tarde, Jesús como que da una reprimenda, ¿no? Y dice, oh, generación incrédula. Miren, incrédula quiere decir es generación que no cree. Pero Jesús no está tanto enojado con esta situación, sino enojado con el hecho de que a veces tratamos quizás hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. No buscando su poder, no dándole a Él la honra y la gloria por lo que hace. Si hay una sanidad, la honra y la gloria es para Él. Si hay una liberación, la honra y la gloria es para Él, porque Él es el que libera, Él es el que sana, Él es el que transforma, no es el ser humano. Entonces, la idea de esto es sigue creyendo y sigue orando. A la luz de nuestro título, pensé que cambiar la palabra negativa por un aspecto positivo, en lugar de no dejes de creer, permítame desafiarle a alentarlo a que usted siga creyendo.
a que siga creyendo. E incluso cuando las circunstancias sean quizás adversas o malas, no favorables a usted, siga creyendo. Aun cuando todo lo demás falle, siga creyendo. Aun cuando no veas la solución, sigue creyendo. Aun cuando no veas éxito, sigue creyendo. Y luego llévalo al siguiente nivel y sigue orando. Los dos factores que llevan a que los discípulos fallen aquí es que fallaron en la oración. Fallaron en creer y fallaron en la oración, porque esta pregunta es bastante común, que muchos de nosotros habríamos hecho cuando nos encontramos en una situación igual. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no puedo ya? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué está sufriendo mi hijo? ¿Por qué no puedo? Fue la pregunta del discípulo, ¿por qué no pudimos nosotros, Señor? ¿Por qué no pudimos? Entonces el desafío es a que tú sigas creyendo, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las cartas que tienes no están a tu favor. Sigue creyendo, sigue orando, sigue creyendo, sigue orando. El predicador Spurgeon, Charles Spurgeon, este predicador inglés hace muchos años, tiene esta declaración. Dice, el Señor a veces permite que su gente o no, nosotros, sean arrinconados para que puedan saber y experimentar lo necesario que Él es para ellos. Espero que usted no llegue a este punto. De corazón se lo digo, espero que usted no llegue a este punto. De que usted sea arrinconado al punto para que usted pueda experimentar, o sea, en otras palabras, que usted sea llevado al límite de una situación difícil, para que usted pueda reaccionar de qué importante es Dios para usted. Déjeme decirle una cosa, a veces cuando tenemos un buen trabajo, una buena posición social, cuando todas las cosas van bien, cuando las cosas parece que van, como dicen, de viento en popa, parece como que no es tan importante Dios en nuestra vida. Pero cuando las circunstancias vienen, cuando viene una enfermedad, cuando viene una crisis, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay enfermedad en los hijos, cuando hay situaciones difíciles y graves, a veces, dice Spurgeon, Dios permite, en su voluntad permisiva, Dios permite arrinconar hacia el fondo, guiarte al límite a sus hijos, para que como creyentes, como personas, hijos de Dios, experimentemos lo difícil y podamos saber lo importante que es Dios en mi vida, lo importante que Él es para mí. Espero que no lleguemos a ese punto, obviamente. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso, ¿verdad? Yo creo que es así. No es hasta que nos vemos empujados a una situación en la que realmente necesitamos a Jesús. Creo que nos llenamos de nosotros mismos a veces, de nuestro orgullo, y hacemos las cosas en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad. Somos gobernados por nosotros mismos, somos dirigidos por nuestra propia decisiones. Mis amados, déjenme concluir. La atención sin prestar atención a Dios hasta que las cosas se derrumban, luego ponemos a veces nosotros atención a Dios. Y espero que no lleguemos a eso. Yo espero con todo mi corazón que no tenga que usted pasar por la pérdida de su trabajo, o la pérdida de su salud, o la pérdida de la familia, para que usted pueda reaccionar de que usted necesita a Jesucristo. No está bien, pero supongo que es lo común. Sé que yo me encuentro en alguna vez en este tipo de situaciones. Dios deja que las cosas sigan hasta que me dé cuenta cuánto yo lo necesito. Un camino que nos lleva a la desesperación y luego venimos a Él por ayuda. Este hombre dice que por muchos años su hijo había padecido esta situación.
Y él ha caído al ver a su hijo sufrir y casi morir muchas ocasiones. Este hombre está desesperado y está buscando ayuda. Ahorita quizás en su vida todo va bien. Quizás hay dinero en el banco, quizás tiene un buen trabajo y usted incluso ha dejado de asistir a la iglesia, ha dejado de congregarse con otros hermanos. Quizás no estás ni orando, quizás no estás ni leyendo las escrituras, quizás no estás teniendo comunión con Dios. No sé cómo está tu vida. Pero ahorita creo que, no sé si muchos quizás se sienten que no necesitas de Dios. Ojalá que no llegue a ese punto donde realmente llegues al límite donde tú dices, ¿sabes qué? Ahora sí voy a suplicar a Dios. Este hombre vino y suplicó a Dios por la sanidad de su hijo. Y Dios lo hizo. Pero también suplicó porque Dios ayudara su incredulidad. Y él puso esto en las manos de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en esta tarde a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en tu vida? Yo diría que el punto principal de esta tarde, al enfrentar el porvenir, el futuro, al ver la incertidumbre del mañana, al ver todo el caos que tenemos social y político y moral y espiritual en el día de hoy, el punto principal es: sigue creyendo, sigue orando. Sigue creyendo, sigue orando. Vamos a orar en esta tarde. Permítame orar por usted. Y espero que esto sea bendición para usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde. Gracias por permitirnos entrar al trono de tu presencia. Señor, si hay incredulidad en nosotros, te rogamos que nos ayudes en nuestra incredulidad. Señor, venimos suplicando esta tarde por ese problema, por esa hermana, ese hermano que está pasando por ese problema, esa situación difícil en esta tarde. Que tú, Señor, te acerques a él, lo ministres, Señor, y que este hermano estas personas puedan creer y pedirte y suplicarte, no solamente por su sanidad o por su problema, pero pedirte por su incredulidad. Perdónanos porque a veces no creemos. Yo te pido que ayudes a mis hermanos, bendigas cada uno de ellos de una manera especial. Gracias por estar con nosotros y por esta historia que nos llena de esperanza, de que cuando tú liberas, liberas para siempre. Cuando tú salvas, salvas para siempre. Y porque estás interesado en sanar y liberarnos de nuestros enemigos. Y has quitado el peso o el yugo del pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Tengan una buena semana. Les amo en Cristo. Cuídense.